Bien, antes de que iniciemos este proceso, creo que tengamos unos derroteros argumentativos. El primero es que lo que voy a hablar es una disidencia, es decir, no es el mismo discurso. Dos, que la bioeconomía no la estoy entendiendo desde la escuela de la nueva economía, sino que la estoy entendiendo desde la economía ecológica, que tiene otras perspectivas y que trataré en el tiempo que tenemos dilucidarlas. ¿Listo? Tercero, la economía ecológica podría decirse que va en contraposición al discurso del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque considera que el desarrollo sustentable es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Utilizar dos palabras que son una contradicción. ¿A qué se refiere con eso? Ejemplo tácito, por ejemplo. Uno puede decir una guerra blanca. Es decir, no existen guerras buenas. Todas las guerras son inadecuadas. ¿Y de dónde me parto para decir esto? Específicamente los postulados de Latouche. No sé francés, compañero, así que si alguien sabe francés, se escribe Latouche. Y él habla del decrecimiento económico. Entonces él establece lo siguiente: no se puede hablar de desarrollo sustentable cuando vivimos en una economía que cada vez quiere más crecimiento, más árboles, más carbón en un mundo que es finito. Y la palabra sustentable, que viene desde la ecología, significa la capacidad que tiene un entorno para sustentar unos seres abióticos y bióticos. Desde esa constancia, si queremos cada vez más carbón y vivimos en un planeta finito, ¿cómo podemos ser desarrollo sustentable? Desde esa perspectiva. Bien. Segundo, ahora bien, para poder entender qué es bioeconomía y desde la perspectiva de la economía ecológica, tenemos que hacer una especie de recuento histórico y sobre todo desde la perspectiva epistemológica de la grandiosa ciencia económica. ¿Y por qué? Acuérdense que nosotros, los economistas, podemos decir que nacemos como ciencia en el siglo XVIII, específicamente con los postulados de Adam Smith en su libro resumido, el título, La riqueza de las naciones. Si usted analiza ese libro, se dará cuenta que tiene toda una construcción teórica de lo que se denomina la ciencia en ese discurso, es decir, desde la escuela positivista. Uno en la economía, y por eso es que el doctor Maldonado, ¿saben quién es el doctor Maldonado? Carlos Eduardo Maldonado, Universidad de Rosario, Ciencias de la Complejidad. Bueno, hay que leer, compañero. Si no saben quién soy yo, es irrelevante, pero si no saben quién es Maldonado, ahí sí hay que leer. Bien, Carlos Maldonado es una de las personas más idóneas en un desequilibrio del paradigma que se podría decir que es las ciencias de la complejidad. En uno de sus libros dice lo siguiente: por analogía, puede decirse que la física constituye la base material de las ciencias exactas y naturales y que la economía lo es para las ciencias sociales y humanas. Es decir, la economía, desde la perspectiva de Maldonado, es la base de las ciencias sociales. ¿Y por qué? Por la forma como nace la economía. Y volvemos otra vez a Adam Smith. Si usted mira el libro y lo analiza más allá del discurso y se da cuenta de los derroteros epistemológicos que tiene lo que dice que es ciencia, es decir, utiliza el discurso de Descartes. Acuérdense que René Descartes, que es uno de los padres del paradigma de la modernidad y del sujeto racional, establecía que para poder entender el conocimiento tocaba fragmentarlo, ¿cierto? Él decía, uno como humano no puede entender el todo, entonces para poder entenderlo hay que dividirlo. Nosotros en economía vemos macroeconomía, microeconomía, coyuntura, bla, 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 y se supone que cuando sumamos todo, sabemos economía. De igual manera, Descartes establecía que el conocimiento debía ser dicotómico, es decir, que debía separarse entre el objeto y lo subjetivo. Y la objetividad, ¿cómo se llegaba supuestamente para hacer ciencia? A través de la instrumentalización matemática, porque las matemáticas son el lenguaje de Dios. Entonces, si yo quiero hacer ciencia, tiene que ser objetiva y tiene que ser con matemáticas. Y una de las grandes críticas que nos hacen a otros economistas es que nos volvimos instrumentalizadores de las matemáticas y no analizamos la realidad social. Pero estamos por allá. Otro cuento de Descartes es que él genera la geometría analítica. ¿Y qué es la geometría analítica? El plano cartesiano. ¿Y qué es el plano cartesiano? Es poder extrapolar la realidad hacia unas gráficas, donde usted puede utilizar el lenguaje de Dios, que son las matemáticas, y ahí plasmar unos determinados procesos. De igual manera, la economía tiene las leyes de Newton. ¿Y nuestras leyes cuáles son? La ley de la oferta y la ley de la demanda, ¿cierto? ¿Y qué es una ley? Es una hipótesis
o es un discurso que usted puede instrumentalizarlo con matemáticas y en consecuencia puede saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que se denomina el discurso simple, es decir, el discurso lineal, que si yo sé A, puedo predecir B, C y D, que eso lo hacemos nosotros ¿en qué? En la econometría. ¿Listo? De igual manera, nosotros vamos a utilizar los discursos de Charles Darwin. Acuérdense que Charles Darwin es el padre de la teoría de las especies, ¿cierto? Nosotros en economía, ¿cómo lo vemos? Que existen unos agentes que van a una abstracción llamada mercado, en la cual los que sean más competitivos se mantienen el mismo, a través de una oferta y demanda, que son unas leyes newtonianas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, esas leyes se unen en un precio de equilibrio y unas cantidades de equilibrio. ¿Y eso de dónde viene? De la termodinámica del equilibrio de Boltzmann. Por eso, Maldonado dice que la base de las ciencias sociales es la economía. ¿Listo? ¿Entendimos hasta ahí? Bueno, prosigamos, por favor. No hay problema. Bien. Pero, así yo adoro la economía y me encanta decir que soy economista. Es más, de mis estudiantes, algunos ya me conocen la prepotencia que tengo cuando digo que soy economista, porque me encanta decirlo. No quiere decir que considere que la economía es una verdad y que entre más nos instrumentalicemos con las matemáticas, entonces podemos analizar la realidad, en virtud de que nosotros nos basamos en el sujeto racional, que es eficiente, eficaz y utilitarista. Y como este discurso ha permeado las demás disciplinas, en virtud de que vivimos en una escuela neoliberal, algo que hemos podido encontrar con las críticas que nos hacen a nuestro discurso, con las críticas de las soluciones que nosotros realizamos para mejorar la calidad de la vida, es que tenemos estas falencias. Una, el empobrecimiento mezquino de la población planetaria. En Colombia, según el PNUD, 2.700 personas se quedan con el 76.6% del PIB. 8 personas del mundo se quedan con la ganancia de 3.600 millones de personas. ¿Dónde está la eficiencia y dónde está la eficacia? 2. Aumento de la acumulación financiera en detrimento de los bienes. Si nosotros producimos bienes, que es para mejorar la calidad de vida de las personas, pero si usted analiza, la especulación financiera es casi el triple y en algunos casos 5 veces más que el PIB mundial. Es decir, ¿es riqueza ese proceso? Otra, consagración de la metáfora de homus economicus como el homus consumus, fortaleciendo el individualismo y segregando la solidaridad, la amistad, si esto no va en concordancia con los valores mercantilistas. Es decir, nosotros, los economistas, desde el paradigma de la modernidad, se nos olvidó que no solamente somos sujetos racionales, sino que también somos sujetos irracionales, que somos bobos y al mismo tiempo somos idiotas, que al mismo tiempo somos idiotas y al mismo tiempo somos pilos. Es decir, el paradigma de la modernidad, que es como nace la ciencia económica, establece que usted es un sujeto racional y desde ahí se analizan los modelos que hacemos en el presente. Sin embargo, la gran mayoría de los modelos son simplemente metáforas instrumentalizadas que en el tablero se ven bien, pero que en la sociedad lo que estamos viendo. Y esas son las críticas que nos hacen a nosotros. Usted va a cualquier discurso como economista, a un congreso que no sea de economista, y disculpen la palabra, nos dan palo. Porque uno lo máximo que va a hacer para mostrar que es un gran economista es evidenciar el modelo microeconométrico o el modelo macroeconométrico. Y con eso, con tal que esté estructuralmente bien matemáticamente, ya somos unos brillantes. Pero es que nosotros antes de ser eso somos ciencias sociales. Y desde esa perspectiva es la transformación del tejido social. Prosigamos. Desecamiento como agotamiento paulatino de la vida. Entendida esta es la perspectiva de la calidad, de la armonía, de los seres que convivimos en el planeta Tierra. Vivimos en una posible extinción. Y solamente mire el clima de Bogotá. Hoy, mire eso. Bien, pero digamos ahí. Prosigamos, por favor. Bien. Hola, niñas. Bien, prosigamos. Entonces, bien, ¿qué es la bioeconomía? ¿Listo? ¿Qué es?
Dado el tiempo, lo voy a reducir lo que más pueda. Si tenemos alguna pregunta, trataré de responderlas, y si no, se los digo de frente, les diré, no sé, les pediré su correo y trataré de responderlas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué es la bioeconomía? Si se dan cuenta, la bioeconomía tiene un pivote que es bio, es decir, la vida. Lo que más interesa es la vida, donde la administración, distribución y producción de bienes y servicios es un segundo aparte. Eso es lo primero. Lo segundo, acuérdense que mi derrotero, de lo que yo estoy hablando de bioeconomía, es desde la economía ecológica. Específicamente, mi primer autor se llama Georgescu Roger. En la década de 1960, este señor, que era copartícipe de Schumpeter, y que Samuelson, me imagino que saben quién es Samuelson, establecía que era el economista, generó unos análisis especificando que la forma como el capitalismo y el socialismo de la década de los 60 administraba, distribuía, producía bienes y servicios no era ni equitativo ni iba en concordancia con las leyes de la naturaleza. Bien, entonces genera unos discursos los cuales no son aceptados por el discurso hegemónico, y se puede decir que es una disidencia. Con el pasar del tiempo y de los autores se va a denominar economía ecológica. Sin embargo, el mismo discurso neoliberal en la década de los 80, específicamente en los 90, con Estados Unidos y en 80 con Europa, se van a inventar la bioeconomía desde la narrativa neoliberal. ¿Y cuál es la diferencia? Mientras que la bioeconomía de la narrativa liberal considera la vida como un capital constitutivo, es decir, de la vida yo puedo generar retornos a corto plazo, que es lo que hacemos nosotros. La bioeconomía, desde la perspectiva de la economía ecológica, concibe que la economía es un sistema cerrado que debe vivir desde la biosfera, porque nos entra un input que es energía y nos sale un output que es contaminación. No es economía ambiental, no es economía de recursos, porque es el mismo discurso. Es el mismo discurso antropocentrista, es el mismo discurso del sujeto racional que se puede ver en cada una de las escuelas económicas. Si usted mira a los neoinstitucionalistas, si usted mira a los neoeconomía, a los monetaristas, a la escuela de austriaca, su base epistemológica es el sujeto racional. Es decir, el hombre es lo que más importa. La bioeconomía desde Georgescu es otra interpretación, que se podría decir que es una revolución científica desde los postulados de Thomas Kuhn, es decir, que desequilibra los discursos hegemónicos.